Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El Oba de los Egun. Rezo. Afa eri Oba asese ni orun. Agbonawo sa obaso eri peri. Awo oda iyebu. Arifa fun olofin tinse oko abutun. Wonigui ololele jun parugo ki ayebe undia. Ifamaba ekukuk bogbo ise atiwahala. Eleri leyi obinrin nigba bo iguiripa dunkolibo. Adalefe garubo kelopo aya koigba ida. Dolopoko simope no yomasani awo irun. Omote ati awon egun nitu urumbo. Warive igba bu omi okanimu. Awon digun woyiti egun mosi. Omu omiti osinibe. Hebani polu titik bogbo igba. Omobibin nigba. Omobirin omifun egun oba agba. Beyin bore kaferefun runmila. Traducción. La flecha testigo del rey del orden primordial en el cielo, el gran carnero sacrificial de Osa, el rey que perfecciona el testimonio, sacerdote de la primera fundación. Se hizo adivinación de Ifá para Olofin cuando se preparaba para salir al trabajo, /campo de Abutún. He aquí al sagrado Ololé, vestido con piel de leopardo. Que ninguna calumnia o engaño arruine el honor de la doncella. Ifá, no arruines todo el trabajo y las luchas. Sé testigo de esta mujer mientras maja el sagrado Iguiripa, preparando la ofrenda. Con el machete en mano, la anciana se inclina para limpiar el matorral. Su pecho porta muchas cuentas. Los sabios no se entregan a palabras ociosas. Incontables son recordados en el día sagrado cuando el cabello del sacerdote es adornado. La doncella y los ancestros habitan en la tierra de Urumbo. Vierte suavemente desde la calabaza para que una gota de agua toque la nariz. Los guardianes espirituales observan, los Egun vigilan. Allí está la leche del seno izquierdo, poder, nutrición pura. Que permanezcamos unidos por todos los tiempos. En el momento del nacimiento del hijo de la descendencia, que la hija ofrezca agua fresca al gran rey de los Egun. Después, haz la ofrenda y da gracias a Orunmila. Primer suyere, canto. Batun omaka odaraunse omulode igba figba se komi. Ase omolode, ase omolode. Segundo suyere, para darle agua a los Egun. Obafi omoise omikobi ose omolode, ase omolode. Tercer suyere, para despedir a los Egun. Gile igbe emonije ije oragun. Patakin, Olofun, se iba a casar con una bella muchacha, que era la doncella más pura de aquella tierra, hija de una de las tejedoras del pueblo. Temeroso de fracasar en ese matrimonio, Olofun mandó a buscar al awo más famoso de la tierra de los Yesa y al más renombrado de la tierra de Uyeba. Estos awoses bajaron Ifá y salió este Odún, donde se le marcó a Cerebó para que su prometida no muriera antes de llegar a ser su esposa, y el dinero que él había dado como dote no se entregara en vano. Pero como era un individuo indeciso, no se animó a hacer el Ebó, y en su lugar apresuró la fecha de la boda. La novia, en la víspera del matrimonio, fue con su Igba, jícara, a lavar su ropa, sin saber que ese era el día en que los Egun, espíritus ancestrales, bajaban a caminar por los alrededores del río. Entonces, el Ba de los Egun devoró a la muchacha y siguió su camino. Esú, que estaba escondido y lo vio todo, corrió a casa de la madre de la joven y se lo contó todo. La madre, que era hechicera,
tomó su bastón de trabajo y salió a buscar a los Egun. Cuando los alcanzó, empezó a cantar. Ellile igbe omonije, omo oragun. Traduce el aceite del bosque. El niño ha comido, el niño ha comido, el hijo de Oragún ha comido. Los Egun le contestaron que ellos no habían sido quienes devoraron a su hija. Entonces, la madre comenzó a destruirlos uno por uno, hasta que llegó al Ba de los Egun, quien le confesó: «Yo fui quien devoró a tu hija». La madre luchó con él hasta que logró destruirlo, junto con sus 20 cabezas coronadas. El Ba de los Egun cayó a la tierra, y cuando fue desbaratado, ya era demasiado tarde. La muchacha estaba muerta. Así se cumplió la palabra de Runmila y de Ifá. Nota: dice Ifá que el awo de este signo debe darle ogunco, chivo, a Esu, para no perder ni a su mujer ni su dinero. Además, se le ordena mantener una jícara con omitutu, agua fresca, dentro del Igba de los Egun, dedicada al Ba de los Egun. Ebo, ogunco, chivo, ada, machete, aso ara, ropa personal. Demás ingredientes: yopolopo, owo, mucho dinero,